Hola amigos, nuevamente estamos reunidos para considerar algunos temas que sean de utilidad para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y particularmente ajustar nuestras vidas por el camino de la verdad y de la vida. Recordando siempre las palabras del Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, aprender. Y de eso hemos de hablar hoy día. Pero antes de comenzar, les ruego que me acompañen en una oración. Gracias. Padre bendito, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en esta hora tus hijos, que nos reunimos a través de este medio, deseamos allegarnos a tu dulce presencia para agradecerte por todas las bondades que hemos recibido de tu mano, de lo que vemos y de lo que no vemos. Gracias, Señor, por las provisiones de la cruz que permiten que nuestra oración alcance a tu trono de gracia y llenas nuestro espíritu con la esperanza de que pronto estaremos junto a ti y para siempre. Agradecidos por esta oportunidad que nos das para que podamos conocer más de tu palabra, te rogamos que nos des de esa agua de vida eterna y que estés presente en este lugar como en todos los lugares donde tu nombre es invocado y tus hijos buscando la comprensión de tu palabra. Porque con el perdón de nuestros pecados, te lo rogamos y agradecemos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. El recorrido del camino de la vida probablemente sea el más incierto, pues no sabemos exactamente la extensión del mismo. Puede ser interrumpido aún inclusive desde la mismísima concepción. Pero la manera como actuamos no está en consonancia con esa gran realidad. Vivimos como si no importaran nuestras acciones, como si no existiera un archivo de todas nuestras cosas. En suma, como si nadie nos viera. Dice el profeta Jeremías en Jeremías 7:8, «He aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira, que no aprovecha». Cuidado, hermano. Podríamos estar pensando que todo lo que hacemos está debidamente justificado por nosotros. No podríamos estar más equivocados si pensásemos de esa manera. Lo cierto es que hay testigos de todos nuestros actos prácticamente desde nuestro nacimiento. Y un día daremos cuenta de nuestras acciones. Entonces, ¿qué diremos? Es necesario darnos cuenta de que debemos hacer un alto en nuestras vidas. Por ello es necesario que escuchemos atentamente lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 6:16. Así dijo Jehová: «Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mas dijeron: «No andaremos». La necesidad de reflexionar sobre nuestras vidas es una imperiosa urgencia que debe ser atendida prontamente a fin de estar seguros qué fin tendrán los caminos por los cuales actualmente estamos caminando. La cuestión aquí, estimado hermano, es una cuestión de decisión, ¿verdad? En este punto de inflexión en nuestras vidas, que la pregunta que nos hacemos es: ¿qué rumbo tomaremos? Si nos decidimos por mejorar nuestras vidas, entonces tendremos que enfrentarnos con los deseos de nuestra carne. Pero sean cualquiera las dificultades, ¿vale la pena? ¿Qué dices tú, hermano? Tal vez es bueno leer lo que dice el buen pastor en Mateo 11, 28 y 30. «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Aceptad mi yugo que os impongo, y aprended de mí, que soy paciente, que soy manso y de corazón humilde. Así encontraréis descanso, porque el yugo y la carga que yo os impongo son ligeros».
Interesante es el texto, hermanos, que es el guía de nuestra charla, de manera que vamos a ver algunas otras versiones. Otra versión dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hay otras versiones como esta que dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Finalmente veamos y revisemos la versión de Francisco Lacueva, que es el Nuevo Testamento interlineal, que dice así: venid hasta mí todos los que trabajáis duramente y habéis sido cargados, y yo daré reposo os. Tomad el yugo de mí sobre vosotros y aprended de mí, pues manso soy y pequeño o humilde de corazón, y hallaréis descanso para las almas de vosotros, porque el yugo de mí suave y la carga de mí ligera es. El texto, hermanos, precedente puede graficarse de la manera como está presentado en el cuadro. Ahí vemos claramente que dice: venid a mí. El Señor está invitando. El Señor está invitando a quienes: a los trabajados, a los cansados, a los angustiados, a los que están cargados, a los que están agobiados, a los que están preocupados. A esa gente, hermanos, en las cuales con probabilidades estés tú, esté yo y estén varios de los que conocemos, hermanos. Y nos dice que debemos aprender de Él. Debemos aprender de Él, que es manso y es humilde de corazón. Entonces, para aprender de alguien tenemos que escucharle. Tenemos que escuchar sus enseñanzas, tenemos que estudiar el material que nos dé para estudiar, y de esta manera podamos conocerle mejor y podamos aprender de él. Y como bien sabemos, la Biblia es cristocéntrica, de manera que ahí está precisamente la palabra del Señor. Y el Señor nos dice: ¿sabes qué? Yo te ofrezco a ti que lleves mi yugo sobre vosotros. Qué bonita la figura del yugo. Que es fácil y ligera. Es una carga que es fácil y ligera. Y haciendo esto, vas a hallar descanso. Te haré descansar. Que es, creo, que lo que toda la sociedad humana está buscando hoy en día desesperadamente. Jesús ofrece el descanso, hermanos, precisamente a todos aquellos que andamos cargados o trabajados. Ayudados, hermanos, por esta presentación gráfica, vamos a hacer el análisis del contenido del gráfico. Y en ello vemos tres cosas importantes. Una invitación. Dice el Señor: venid a mí. ¿Por qué dirá de esa manera, hermano? Bueno, si nos dice venid a mí es porque no estamos cerca de Él, pues, hermanos. ¿O no? Si dice vení es porque estamos lejos, o estamos en otro lugar. Él amorosamente, el Señor nos está llamando. Nos dice de esta manera en Apocalipsis también: he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre está dispuesto a ayudarte, hermanos. El Señor está siempre con su mano extendida y sus brazos abiertos para recibirte. Qué amoroso, bendito es el Señor, que nos está buscando pese a que somos a veces malos hijos, hermanos. A veces nos comportamos mal delante de Él. Y a pesar de ello, el amoroso Señor nos está buscando, nos está invitando. Pero cuidado, hermanos, esa voz un día puede irse, puede apagarse. ¿Y qué será de nosotros? Por tanto, como dice Efesios 5:16, redimiendo el tiempo porque
los días son malos. Abramos los ojos totalmente y vayamos en busca del Salvador. Quizás es nuestra última oportunidad. No la desaprovechemos. Ánimo, hermano, el Señor nos ama. ¿Para quién es esa invitación? Pues para quienes se encuentran cargados, que están trabajados, y los que tienen los ojos llenos de lágrimas que les impiden ver que el Salvador está a su lado, hermanos. La invitación es para la humanidad que está sangrando por casi 6.000 años ya. Esta sangre que está clamando por el Salvador, que clama por su liberación, tiene una amorosa invitación del Señor de señores. En segundo lugar, nos dice que debemos llevar su yugo, que es definida como una carga, entre comillas, obviamente metafórica, cuyo contenido tiene la característica además de ser ligera y fácil. Y si es ligera y fácil, ¿cómo puede ser una carga, no? Esta afirmación nos hace recordar el texto de Miqueas, capítulo 6:8, que dice: «Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios». El Señor no nos pide cosas que no podemos hacer, hermanos, o que están fuera de nuestro alcance, de nuestras posibilidades, pues Él sabe cómo nos ha construido y conoce nuestras fortalezas, y también está muy apercibido de nuestras debilidades, hermano. Esa carga es verdaderamente ligera y en consecuencia es fácil llevarla. Veamos. ¿Quién no puede hacer juicio? Es quien no tiene entendimiento y conocimiento de la ley de Dios. ¿Quién no puede amar misericordia? Es quien no ha entendido la naturaleza de su propia debilidad. Y quien no puede humillarse es quien no ha entendido que solo el cumplimiento de la ley de Dios nos habilita para caminar junto al Salvador, Señor y Dios nuestro. En esta última parte se destacan dos secciones. La primera dice aprended. Bueno, para profundizar el tema, vámonos a Wikipedia, aunque está un poquito de ala caída, pero sigue teniendo cosas buenas. Dice, hablando del aprendizaje, es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. Es una definición bastante moderna. Entonces, hermano, el aprendizaje es aprender. La Biblia también define el tema del aprendizaje de la siguiente manera, en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En este pequeño versículo encontramos el misterio del aprendizaje. 3 son las etapas que permiten aprender, a saber, leer, oír y hacer. Es bien sabido que existe una graduación en el aprendizaje. Si solo se lee, se llega a un nivel de entendimiento. Si a ello se añade el oír, ver, entonces mejora el nivel del aprendizaje. Y si se llega al clímax del aprendizaje, cuando se practica lo que se está aprendiendo. El aprendizaje tiene como objetivo el conocimiento, aquel conocimiento que hace que los hijos de Dios estemos alertas. Segunda de Corintios 2:11 dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, hablando del enemigo, Azazel, de manera tal que no se cierna sobre nosotros como en una letanía que dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque no estudiaron, porque no leyeron, porque no oyeron, porque no vieron, porque no hicieron.
En suma, el tema fundamental es que debemos estar permanentemente aprendiendo y ejercitando el conocimiento adquirido, de suerte tal que en la práctica resulte, como dice el Salmo 119 y 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Bellísimo, ¿no? Finalmente, es importante señalar que la acción de aprendizaje supone que la persona debe utilizar su tiempo para este fin, es decir, en vez de hacer otras cosas, que obviamente significa organizar el tiempo y dedicar al aprendizaje sus energías. Entonces dice ahí que soy manso y humilde. En este lugar es donde se encuentra el centro del versículo. Y es el motivo de la presente conversación que tenemos. La secuencia muestra un proceso que, iniciándose en el oír, la invitación que nos hace ver nuestra situación, que estamos cargados y trabajados, pues estamos solo cargando la carga. Por tanto, esta situación que no solo es fatigosa llevar, sino que quita la atención del verdadero tema, que es nuestra necesidad de un Salvador, y que es necesario cambiar nuestra carga por otra que representa su yugo. Nos da una perspectiva diferente del cumplimiento de sus mandatos, pues resulta fácil obedecer a Dios y es ligero el peso de la carga, porque no la llevamos solos, hermanos, no la llevamos solos. Al tomar la figura del yugo, el yugo que ponen la yunta de los bueyes, nos muestra la carga será repartida entre dos personas, a saber, cada uno de nosotros y el Salvador. Vaya hermosa noticia, hermanos, así sí podremos llegar a puerto seguro y lo único que necesitamos es tener fe de que nuestro Salvador nos ayudará. El yugo no deja que se aparten los bueyes y la carga se distribuye equitativamente. Y por lo que se conoce, hermanos, sabemos que se pone un buey viejo y un buey joven, de manera que si el buey joven se apura, el viejo lo retrasa. Si se retrasa, lo apura. Si se va a la izquierda, lo pone recto. Si se va a la derecha, lo pone recto. Siempre es corrector. El maestro nos va a corregir en tanto estemos caminando a su lado. Bueno, hasta aquí comentamos el texto completo. Ahora nos dedicaremos a analizar particularmente el sentido de la invitación del Señor de aprender de Él. Para empezar, tratemos de comprender el contexto del verso. Dice que está dirigido a todos aquellos que están cargados y trabajados y que por tanto sienten la necesidad de ayuda. Personalmente no creo haya una sola entre más de 8.000 millones de personas que habitamos el planeta que no necesite de ayuda. De manera que la invitación es prácticamente para todos. Ahora, cuando se escucha la invitación, debemos proceder a cambiar de carga. Vale decir, por la vía de la fe debemos convertir nuestra carga en la propuesta por el Salvador. ¿Y cómo se logra este cambio? Bueno, como todo cambio debe nacer en la intimidad de nuestros espíritus, que debe traducirse en una actitud firme de llevar el yugo de Dios a través del aprendizaje de la mansedumbre y de la humildad. De esta manera los tres elementos, aprendizaje, mansedumbre y humildad, están íntimamente ligados. Comenzamos revisando el sentido de las palabras y para ello vamos a tener que acudir al diccionario. Mansedumbre. El elevado lugar que se concede a la mansedumbre en la lista de virtudes humanas se debe al ejemplo y la enseñanza de Jesucristo. Los escritores paganos mostraban mayor respeto por el hombre que confiaba en sí mismo. No obstante, sus raíces se encuentran en el Antiguo Testamento. El adjetivo anav, disculpen la pronunciación, se traduce manso, humilde, en general como también mediante otros términos relacionados con el significado básico de pobre y afligido, del cual se deriva
la cualidad espiritual de paciente, sumisión y humildad. Por ejemplo, en Salmos 22, 26, 25, 9, Isaías 29, 19. La mansedumbre es una cualidad del rey mesiánico, Zacarías 9, 9. Humilde, y el tema del Salmo 37, 11, los mansos heredarán la tierra, lo repite nuestro Señor en las bienaventuranzas en Mateo 5, 5. En mansedumbre, Moisés, aunque retenía la fortaleza del liderazgo, se mostró dispuesto a aceptar daños personales sin resentimiento o recriminación. Ver Números 12, 1 al 3. En el Nuevo Testamento, la palabra mansedumbre, praultes, y el adjetivo praus, se refieren a una actitud interior, mientras que la benignidad o ternura se expresa más bien por una acción externa. Es parte del fruto del carácter semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu. Gálatas 5:23. Los mansos no se resienten ante la adversidad debido a que aceptan todo como efecto del sabio y amoroso propósito de Dios para ellos, de modo que también toleran injurias de los hombres, como lo hizo Moisés en el ejemplo mencionado, sabiendo que Dios las permite para su bien final. La mansedumbre y la ternura de Cristo fueron el origen del ruego de Pablo a los desleales corintios, en 2 de Corintios capítulo 10 y el verso 1. El apóstol recomendaba amonestar a un hermano errado en 2 de Timoteo 2:25 y en el cual debían soportarse unos a otros, Efesios 4:2. En forma similar, Pedro exhortaba diciendo que era necesario responder con mansedumbre al pagano que inquiría o discutía, 1 de Pedro 3:15. La mansedumbre se manifiesta en forma suprema en el carácter de Jesús, Mateo 11:29, lo cual quedó demostrado en grado superlativo cuando se mantuvo sin replicar o justificarse a sí mismo ante quienes lo acusaban absolutamente de manera injusta. Y por el otro lado, un poquito extenso, tengamos paciencia, pero es bueno ver lo que dicen los diccionarios, todas las cosas que están girando alrededor de las palabras es bueno comprender para saber de qué estamos hablando. Ahora vamos a ver la otra palabra. Vamos a ver qué es el sentido de humildad. La importancia de esta virtud surge del hecho de que es parte del carácter de Dios. En Salmos 113, 5 al 6 se representa a Dios como incomparablemente elevado y grande, y sin embargo se humilla a prestar atención a las cosas que han sido creadas, mientras que en Salmo 18, 35 y 2 de Samuel 22, 36 se atribuye la grandeza del siervo de Dios a la humildad, benignidad que Dios le ha demostrado. En todos los pasajes del Antiguo Testamento que mencionan esta cualidad, recibe alabanza y a menudo las bendiciones de Dios recaen sobre los que la poseen. Moisés es vindicado en razón de ella, Números 12:3, mientras que Belsasar es reprendido por Daniel 5:22. Mientras no ha sacado provecho de la experiencia anterior de Nabucodonosor, que podría haber provocado en él una actitud de humildad. Segunda de Crónicas en particular la hace el criterio por el cual se ha de juzgar el desempeño de sucesivos reyes. Este término está estrechamente relacionado en derivación con la aflicción que a veces recae sobre los hombres por la acción de su prójimo, cosa que a menudo se atribuye directamente al propósito de Dios, pero que siempre está calculada para producir humildad de espíritu. Como ocurre con todas las virtudes, es posible simular la humildad y el peligro. Está claramente expuesto en la carta de Pablo que dirige a los colosenses. Entonces, esto hemos extraído del libro de Douglas, Nuevo Diccionario Bíblico, primera edición. Yo creo que con esto hemos aclarado el significado de estas palabras, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces, hecho esto, hermanos, debemos ver, antes de continuar, debemos pasar también un poco de revisión de algunos términos que son muy importantes,
como es el término de paciencia. Paciencia está muy relacionado al de humildad, y la paciencia es precisamente, como dice un gran autor, el que sube una escalera debe empezar por el primer peldaño, ¿no? Después tenemos que la humildad muestra que un hombre debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores, y lo suficientemente inteligente como para aprovecharlos, y lo suficientemente fuerte como para corregirlos. Entonces, tenemos una serie de conceptos que nos muestran el significado de estas palabras. Pero, como digo, el mundo siempre ha estado utilizando estas palabras y ha estado escribiendo libros, poemas. Podríamos decir en última instancia que la humildad es la ausencia de soberbia, que es una característica propia de los sujetos modestos, que no se sienten más importantes o mejores que nadie pese a sus logros, porque ahí está la verdadera humildad, ¿no? Porque humilde es uno que es grande, ¿no? Uno que es grande pues muestra su humildad precisamente dándose cuenta de que lo que tiene es gracias a Dios. Bueno, hasta ahora yo creo que tenemos una magnífica idea del significado de ambas palabras, y a continuación pondremos a vuestra amable consideración la síntesis del contenido de ambas palabras y lo que implican como planteamiento fundamental de la presente propuesta. La mansedumbre y la humildad son dos caras de la misma moneda y funcionan con el ingrediente del aprendizaje. Con ello queremos plantear que una reside en el espíritu y la otra se manifiesta a través del cuerpo y se perfecciona con el aprendizaje. En espíritu, humildad, y en verdad, mansedumbre. Es necesario que adore. Fíjense qué interesante es la forma como estamos planteando. Internamente, hermanos, uno es manso, pero la humildad se expresa por los actos que uno hace. Pero ambas cosas son lo mismo, y ambas cosas surgen del aprendizaje. Y hemos conectado al texto que está cuando nuestro Señor Jesús habla con la samaritana, y le dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? Y esto es necesario que adoren. Entonces el espíritu significa humildad y en verdad mansedumbre. Entonces consideramos de esta manera primeramente a la humildad, pues aquella virtud que reside en el espíritu de las personas, o está dentro de las personas. La manifestación más clara de nuestro buen Jesús en este tema lo encontramos en Mateo 5:17. En Mateo 5:17 dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, y no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Entonces aquí está viniendo el Señor diciendo que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. En la declaración precedente vemos que el buen Señor establece que su vida se rige por los principios establecidos en la ley de Dios, y al haber asumido básicamente la esencia humana, daba el ejemplo para todos nosotros. Dice Gálatas 4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Filipenses añade en el capítulo 2 y el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermanos. La aceptación de la ley de Dios hace que todas nuestras acciones se sometan a principios establecidos en el marco de la ley. Esta ley, hermanos, de los 10 mandamientos. Por tanto, al aceptar una voluntad superior por la vía del entendimiento y aprendizaje de las normas divinas, hace de nosotros seres obedientes a la palabra de Dios. Esta actitud de reconocimiento y reverencia ante el Creador y sus mandatos es una manifestación pública
de que nos sometemos a los dictados de esa ley. La humildad se encuentra definitivamente en nuestro espíritu y es un tema de nuestra propia intimidad. Es pues como una luz interior que se refleja en el exterior en forma de la mansedumbre. Lucas capítulo 11, los versos 34 al 36 dice: tus ojos son como la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si son malos, tu cuerpo será oscuridad. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. Pues si todo tu cuerpo es luminoso y no hay oscuridad en él, todo en ti será tan claro como cuando una lámpara te alumbre con su luz. Interesante considerar la palabra dignidad, que proviene del sánscrito, que significa luz interior, al parecer un sinónimo de humildad. Está claro que lograr ser humilde es un proceso de aprendizaje. La cuestión es saber cuál es el procedimiento para obtenerla. El libro de Isaías, capítulo 16, nos ofrece una explicación importante al respecto cuando dice: de la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en vosotros. Todos son heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie os las ha curado ni vendado, ni os ha calmado los dolores con aceite. Pues muestra que nuestro espíritu está enfermo y que necesita una urgente sanación. Nuestros espíritus están cargados de ansiedades de todo tipo, creadas por nuestras propias concupiscencias, y no nos satisfacemos ni con lo que tenemos ni con lo que creemos, hermanos. Y siempre queremos tener más. Santiago 3, 14 al 17 dice: pero si dejáis que la envidia os amargue el corazón y hacéis las cosas por rivalidad, entonces no tenéis de qué enorgulleceros y estáis faltando a la verdad. Esta sabiduría no es la que procede de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del propio diablo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, los que poseen la sabiduría que procede de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. La cuestión es: ¿qué es lo que tenemos dentro de nosotros, en nuestro espíritu? ¿Es que no somos todavía humildes? ¿De qué hemos llenado nuestro espíritu? Recordemos que el proceso se inicia con una limpia interna, un aprendizaje de las enseñanzas del buen Salvador. Lucas 11:24 dice: cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por los lugares desiertos en busca de descanso, pero no encontrándolo, piensa: regresaré a mi casa de donde salí. Al llegar encuentra la casa barrida y arreglada, entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. La conclusión lógica es que hay que dejar las malas costumbres, y para ello el Señor nos ha dotado de las herramientas necesarias. Tenemos que dejar. ¿Podemos dejar? Claro que podemos. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos las herramientas. Otra cosa es que a veces están un poco enmohecidas o oxidadas y no las estamos utilizando, pero las tenemos. Nos han sido dadas graciosamente por el Señor. Pues bien, recapitulando el tema, la humildad es una virtud interna que corresponde al ámbito del espíritu y que puede obtenerse a través del conocimiento de la palabra de Dios que nos enseña.
Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por tanto, la fuente del conocimiento emana de la palabra. Debe resonar fuerte en nuestros oídos y espíritus la orden del Padre dada en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Apreciados hermanos, la humildad consiste en el conocimiento de la verdad, pero ello no es suficiente. Recordemos el caso del joven rico. Marcos 10, 17 al 23 dice, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le digo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico por el reino de Dios. El aspecto que resalta de la exposición anterior es que se trata de un joven que fue sometido a un proceso de aprendizaje muy intenso y como consecuencia de ellos tiene un dominio importante de la palabra, pero no lo suficiente. Es necesario comprender que el conocimiento sin aplicación es inútil. ¿De qué nos sirve un genio si el genio no produce nada para el bienestar de la humanidad? ¿O de qué nos sirve saber hacer algo y no hacemos? No nos sirve de nada, hermanos. En Juan 4, 23, 24 dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es en este punto cuando la humildad hace conexión con la mansedumbre. La mansedumbre, pues, es el efecto de la humildad. Mateo 7, 16, 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No hay nada que se pueda hacer a medias, hermano. No se puede servir al Señor por partes o por porcentajes. ¿Se es o no se es hijo de Dios? El Señor lo dijo claro, o estás conmigo o no lo estás. No hay medias tintas en ello, hermanos. Debemos ser íntegros cuando nos damos al Señor. Estimados hermanos, es necesario fortalecer, pues, nuestro conocimiento de la palabra de Dios con la práctica permanente de los mandamientos de la ley de Dios. Un día nomás. No necesitamos mucha cabeza para guardarlos, hermanos. Aquí están los 10. Estos 3, relación con el hombre con Dios, contigo mismo, la guarda del sábado, y tu relación con el prójimo, son 6 mandamientos. La mayoría de los mandamientos
tienen que ver de nuestra relación con nuestros prójimos. Entonces, hermanos, es necesario fortalecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios con la práctica permanente, pues, de la ley de Dios. Fijaos que es necesario tener conocimiento para poder actuar. Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, del 17 al 19. Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti y que a la vez se afirmen en tus labios, para que tu confianza esté puesta en Jehová. Te has hecho saber hoy a ti también. Estas cosas el Señor nos los ha hecho saber hoy a nosotros también. También. No solamente les ha hecho conocer a ellos, sino también a nosotros, a ti y a mí. Entonces, apreciados hermanos, la mansedumbre es nomás pues el resultado del conocimiento que guardemos dentro, y cuando se conectan, dan como resultado, ¿qué cosa? Al verdadero Hijo de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es hora pues de actuar, porque el tiempo se nos acaba. Escuchemos y obremos lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18 y el verso 31. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué nos perderemos, hermanos? Si tenemos aquí la ley, conocemos a nuestro Salvador, sabemos qué es lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué te falta hacer? Decisión. Es un trabajo que solamente puede hacer cada uno de nosotros de manera individual, hermanos, y que nace en lo profundo de nuestros seres cuando nos hemos dado cuenta de que necesitamos intensamente, hermanos, de la presencia de nuestro Salvador en nuestras vidas. De esta manera podríamos perdernos, de otra manera podríamos perdernos para siempre, hermanos. Necesitamos de nuestro Salvador. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y no tener temor de mí, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El Señor te señala tu pecado, el Señor te dice que estás haciendo mal y te dice que te arrepientas de las cosas que has hecho, pidas perdón y enmiendes tus pasos, porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Hermanos, quienes deciden nuestros futuros somos nosotros, y con ello aceptamos las consecuencias que nuestra conducta provocará. Sí, hermanos. No hay poder en el cielo o en la tierra que nos obligue a hacer el bien o el mal. No. Tenemos el libre albedrío que nos permite decidir en uno o en otro lugar. La fórmula mágica del cambio se encuentra en el libro de Isaías. A ver, vamos a ver esa fórmula interesante que está en el libro de Isaías capítulo 1, los versos 16 y 18. ¿Qué dice? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Busca el derecho. Socorre al agraviado. Haz justicia al huérfano. Ampara a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está el proceso. No hay mucho más, hermanos, que pensar, no hay mucho más que estar buscando, ¿no? Es sencillo, hermanos. Noten ustedes que en este texto de Isaías que estamos leyendo, que acabamos de leer, claramente nos muestra que el trabajo tenemos que hacerlo nosotros. Pero claro,
Yo me he ensuciado, entonces ¿quién me va a limpiar? Yo soy el que he mentido. ¿Quién tiene que empezar a no mentir? Soy yo. Tengo que deshacer las mentiras que he hecho. Si he robado, pues tengo que devolver los robados. Si he hecho esto malo, tengo que volver a rehacer las cosas malas que he hecho en mi vida. Tengo que lavarme. Tengo que quitar de mi vida la iniquidad y darle la espalda a la forma de vida que tenía anteriormente. Y tengo que aprender, hermanos, porque si estaba viviendo en el mundo de la oscuridad es que no conocía cómo hacer el bien. No sabía qué era buscar el derecho, no sabía qué significaba socorrer al agraviado, hacer justicia, buscar al huérfano, amparar a la viuda. No sabía esas cosas, hermanos, porque era un egoísta y solamente pensaba en mí mismo. Ahora el Señor me está diciendo, digo, tienes que cambiar de vida si quieres entrar al reino de los cielos. El Señor te está diciendo que eres un pecador, claramente. Y somos pecadores, hermanos. Somos pecadores. Pero también nos está dando, hermanos, la solución a nuestras vidas. Nos está mostrando el camino que debemos seguir. Dice, venid, venid. Nos está diciendo venir, como dijimos en un principio, hermanos, porque nos hemos alejado nosotros del lado de Él. Pero a pesar de Él tiene la paciencia y la misericordia tan grande que te está diciendo, venid, venid. Ahora siéntate a mi lado y estemos a cuenta, dice el Señor. Cuéntame qué has hecho. Cuéntame tu arrepentimiento. Pide perdón por lo que has hecho. Y encausa tu vida por el camino de la verdad y la vida. Y ¿sabes qué? Yo te prometo, dice el Señor, que si tus pecados fuesen rojos como la grana, yo los tornaré blanco como la nieve. Porque el Señor es nuestra justificación. Y Él nos salvará de nuestros pecados. No en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Tenemos que alejarnos de los pecados para hacer una vida santa delante de los ojos del Señor. El Señor quiere que seas manso, el Señor quiere que seas humilde. Depende de ti, hermano. Depende de ti que decidas seguir sus pasos. Como conclusión final, podríamos indicar que la humildad, cuando se expresa a través de la mansedumbre, halla su máxima expresión cuando hemos logrado alcanzar el nivel que nuestro Padre quiere que lo obtengamos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo lograrás, hermano. Y lograrás ser manso, y lograrás ser humilde, y alcanzarás la perfección, porque caminarás aferrado de la mano del Salvador. Él te bendiga, Él te cuide, Él te guíe y te ayude a ser mejor delante de sus ojos todos los días. Que te bendiga a ti y los tuyos con gran bendición. La paz del Señor sea contigo. Gracias, hermano.